Discúlpenme que es justo... Hola a todos los que estén por ahí. En hoy día miércoles. eh, Miércoles de... Un segundito por favor. Miércoles 3 de septiembre en este viaje por la música. Ya hay mucho más movimiento, entonces lanzamos este espacio solamente para los que puedan, para los que por ahí puedan andar. Y bueno, vamos a tratar de pasarla bien como siempre, de entretenernos un rato. Este es un espacio solamente los días miércoles para que conozcamos un poco de los estilos de la música, de la armonía, algunos compositores, de las épocas musicales, los géneros, etcétera. La historia también, el origen, hablar un poco del origen de la música. Y es como un paseo, ¿ya? Es un simple paseo, sencillo, viaje o paseo, muy libre. La idea es que sea muy dinámico, en el sentido de no ir tanto en un orden estructurado, por si acaso me perdonarán, no académico. La idea es que sea algo totalmente libre, dinámico. Y con esto no quiero ser tan desordenado, pero vamos a tratar de no serlo tanto. La vez pasada estuvimos viendo como parte de los... Nos concentramos bastante en los modos y en la escala mayor, explicando un poco la época donde se utilizan muy a grandes rasgos los modos griegos, ¿verdad? Los modos de la música folclórica. Vimos también en la escala china, las escalas pentáfonas japonesas que se ocupan en la música antigua, ¿verdad? Tradicional, una música que es más bien tradicional y que dista mucho a veces de la tradición de nuestra conocida música llamada o mal llamada clásica, o de la tradición de la música docta. Entonces, les repito de nuevo para los que se están sumando ahí, es un espacio que nos vamos a encontrar todos los miércoles, están todos invitados. Muy cortito, de 1 hora y media máximo, como una especie de clase, ¿ya? Esto no es tanto concierto. Los sábados nos vemos los conciertos, las charlas de conciertos, donde nos dedicamos más a un compositor. Hoy día partí con Bach, porque siempre es bueno partir con Bach, un poquito de música, pero la idea es ir dando algunos ejemplos y visitando algunos aspectos, porque la música la verdad es que tiene muchos elementos y es infinito, o sea, son muchas las... Y también, bueno, necesito de la interacción de ustedes, si quieren hacer comentarios, etcétera. Así que bueno, vamos a hablar un poquito a ver quién anda por ahí. Todavía nadie, pero bueno, cuando se vayan sumando algunos, me van comentando ahí. Así que hoy día nada, vamos a estar en estos temas musicales de distintas índoles, como les decía, de distinto orden. Y voy a hacer un pequeño recordatorio de lo que estábamos viendo la semana pasada, o de lo que vimos. No es necesario que hayan estado en la clase. Cuando vimos... espérenme un segundito. Y que la música, nada, sea un alimento también para estos tiempos tan pandémicos, tan oscuros. Siempre la música es como una verdadera medicina. Voy a escuchar un poquito de fondo de esto para que... Entonces la famosa y conocida música del canto gregoriano. Este es un repasito un poco de lo que vimos la vez pasada. No tienen que estar en todas las clases, ni en todas las sesiones, porque ahí voy repitiendo algunas cosas, pero libremente. De todas maneras, les contaba que esto era la música que se practicó en el monasterio aproximadamente en el siglo X, y es como se marca de alguna manera como el origen de la música occidental, de la música clásica, de la música que vamos a conocer después. Bajar un poquito, de la música que vamos a conocer después con los compositores Bach, Beethoven, Mozart, etcétera, todos los compositores que vendrán posteriormente. Entonces, esto se marca como el inicio, ¿verdad? Ya habíamos visto
cómo era más o menos esta notación. Habíamos visto que se llamaba notación neumática, tenía unos signos, ¿verdad? Distintos. Otro día lo vamos a repetir, volver a repetir, pero te estaba buscando por acá un ejemplito que es algo así, ¿verdad? Algo así lo que habíamos visto como, acá hay una manito que es de un musicólogo medieval, y algo así era la notación neumática. ¿Por qué digo algo así? Porque esto ya empieza a ser prácticamente la notación que va a continuar después, en el tiempo, ¿ya? La forma de escribir la música. Después va a aparecer la partitura tal como la conocemos, con las 5 líneas, etc. Entonces veíamos, me estoy pegando un salto que, como les decía, no vamos a repetir lo mismo la otra vez, pero más o menos así. Entonces veíamos que el aspecto del canto gregoriano ocupaba lo que se conocen como los modos, ya como escalas, que no son la escala tradicional. Como digo, siempre vamos a volver un poquito con eso porque es importante verlo varias veces y después ya nos pegamos otro viaje. Y entonces los modos... Algo así, que inmediatamente nos remite a una cosa, ¿verdad?, antigua, o como que nos lleva en un viaje hacia algo antiguo. Distinto a cuando yo hago... Ahí ya estoy en lo que conocemos como escalas mayores o escalas menores, en la famosa tonalidad. Como les digo, vamos a repetir varias veces esto para que así va bajando, va quedando. Uno se va familiarizando con eso y la idea es que esto vaya siendo como algo entretenido, porque si no es muy fome, si no lo enseña fome. Se fijan entonces, esa música que se llama modal, perdón, esto. Eso va a persistir también en todos los ámbitos de la música folclórica de los pueblos europeos, pero también de los pueblos americanos. Se van a encontrar también modos, escalas diferentes a las conocidas como escalas mayores o escalas menores. A do mayor o a la menor. Eso se va a ir conformando con el tiempo. Entonces, aquí es donde quiero que pongan un poquito de atención, los que estén ahí. Los que estén llegando, bueno, si no, no importa porque después esto queda ahí arriba, un momentito. O sea, queda ahí arriba queda en el Facebook, digo, y ahí se puede mirar. Entonces me acordé de un compositor, encontré una laminita acá, como le decía, en el folclore de los pueblos, acá hay una lámina de... Estos deben ser húngaros, aunque aquí no parece, pero lo más probable. Bueno, pues sí, son de Hungría. ¿Ya? Aquí, donde la música húngara, que es la música tradicionalmente gitana del norte de Europa, pero donde se mezcla una música muy, muy tradicional, folclórica de ese pueblo, con la música gitana. Hay como dos vertientes de alguna manera. ¿Ya? Y hay este tipo de música folclórica o este folclore persiste hasta el día de hoy. De hecho, bueno, en Checoslovaquia, por ejemplo, en Rusia, bueno, en todos los países existe, pero claro, como una especie de museo, de pieza de museo, como todos estos bailes, las danzas de esos pueblos, Rusia, Polonia, si pensamos. Y en todos esos pueblos de Europa se practicaban estas músicas como músicas tradicionales del folclore. Y eran escritas la mayoría en modos, como esto. Entonces les voy a dar unos ejemplos, eso es lo que quiero. Y hay un compositor, que no tengo la foto por acá, o sea, tengo una foto pero me va a demorar en encontrarla, pero si me esperan, aquí está justo. Ahí está justo haciendo una clase de piano, era un compositor del siglo XX. Por eso les decía, esto es un viaje por la música, aquí no hay ningún orden, partimos, tenemos un punto de partida que es el canto gregoriano como la vez pasada, pero nos vamos a ir en viaje hacia donde nos lleve ahí
el momento. Está haciendo clase ahí el gran compositor húngaro, Béla Bartók. Es un compositor que dedicó toda su vida a la enseñanza y a la composición. Pianista también, muy gran pianista, gran compositor y gran profesor, gran pedagogo. Él se dedicó a crear un libro famoso, que no lo tengo acá, pero sí voy a mostrar otra cosa, que se llamó El Microcosmos, que va varios niveles, sobre todo un libro para estudiantes, para ir escalando por varios niveles del piano. ¿Y cuál es su tema principal? No vamos a hablar mucho de él, pero es con respecto a esto de los modos. Es que él combina la tonalidad, por ejemplo, acordes mayores, con modalidad. Eso no tanto, eso es más... Pero por ejemplo, vamos a buscar un ejemplo ahí que... Esto. Eso, por ejemplo, puede ser una danza antigua. Y esto recibe el título acá. Espérenme que ya van a ir entendiendo. Yo sé que vamos a poco. Estudio para la mano izquierda. Entonces, compuso un estudio como algo pedagógico, pero al mismo tiempo la música de Béla Bartók, lo que él va a ser uno de los primeros músicos que va a investigar en el folclore húngaro y en general en los folclores, ¿ya? Como es de los primeros investigadores en el siglo XX, que es donde más se empieza a estudiar esta cosa de los folclores. Es como la Violeta, es como lo que hizo, lo que hace, va a hacer después. Esto no es nada político por si acaso, porque después me critican que yo... Violeta Parra y Víctor Jara, estoy hablando de la música, ¿ya? Claro, después me dicen que yo ando haciendo propagandas políticas. Víctor Jara y Violeta Parra hicieron el mismo trabajo, guardando obviamente la distancia del tipo de trabajo, pero es lo mismo, un trabajo de campo, de rescatar la música tradicional, en este caso del campesinado chileno, donde hay mucha modalidad también. Bueno, no nos vamos a tener eso, y donde hay muchas escalas y modos, y transcriben esa música y la llevan a su propia creación. Algunas obras, algunas piezas, algunas composiciones son directamente de lo que ellos escucharon, en el caso de la Violeta, en el caso de Víctor. Por eso es también la importancia de su música, no solo una cuestión política, como a veces hay que verlo también, a veces es bueno verlo separado de eso también, porque así uno ve otras cosas de estos dos grandes creadores, porque son creadores también. Y pasa lo mismo con Béla Bartók, en otro contexto, que es Hungría, donde él va a ir a escuchar a estos campesinos. Me van siguiendo los que estén por ahí, me dicen si van bien, si van entendiendo, a estos campesinos húngaros en las aldeas, y él va a ir escribiendo, a hacer un trabajo, lo que se llama en musicología, un trabajo de campo. Él va a ir a anotar melodías, danza, ritmos, y esos ritmos, esas danzas, esas melodías, esas escalas, va a irlas registrando y le van a ir quedando obviamente en su imaginario musical, y va a ir creando prácticamente, no toda su obra, pero prácticamente gran parte de su obra en ese contexto de esta danza húngara, de este folclore húngaro llevado al piano, principalmente, que es el instrumento que maneja. Entonces esa es una de las gracias de este compositor. Si hablamos un poquito de él, no importa porque es importante. Entonces, fíjense acá. ¿Dónde está? Aquí. Entonces va a mezclar elementos de la modalidad, modales, como folclórico, por decirlo así, y tonalidad, ya como clásico. Es una mezcla de lo folclórico con lo clásico de alguna manera, de una forma bien refinada, y convertido en una pieza sencilla, pero no sencilla para los niños, o cuando uno la estudia cuando es cabro chico, en un libro que está en una recopilación de piezas que se llaman Para Niños, de nuevo, For Children, que todos los compositores, para los que han visto los otros programas de los sábados, casi todos los compositores tienen algún repertorio dedicado especialmente al estudio de los niños, pero también al instituto que... Eso, gracias a Roberto Castillo por estar ahí, a los que van apareciendo, Camila Badel, Cecilia Badel, Alejandra Aguilera y Nene Arredondo, que pusieron ahí saludos. Entonces, se fijan, aquí por ejemplo, voy a tocar de nuevo a la mano izquierda, que nos va a indicar esto, que nos lleva hacia una danza, pero esto es un ejercicio, es un estudio de piano. La mano derecha va a ser esto. Esas notas que está ocupando pertenecen
a un modo. No son ni do mayor ni sol mayor, sino que es un modo. Por eso es que nos suena como algo arcaico, como algo folclórico, de alguna manera. Piensen, de nuevo les muestro la imagen para los que estén ahí. Piensen en esto. Gente bailando así. Melodías que él escuchó, estando en terreno. Que él, por supuesto, que las transforma y las va llevando a esto. Y fíjense en esto. Ya, entonces lo voy a tocar para que lo escuchen, es cortito. ¿Ya? No sé si alcanzaron a darse un poquito cuenta del carácter. Eso por combinar elementos de estos modos, como decíamos, modos antiguos, y estas escalas occidentales, por decirlo así. Saludos Ricardo, contigo, desde Canadá, primo. Muchas gracias por estar ahí. Se fijan, hoy día estamos con clases, ¿eh? Viaje por la música, viaje por los estilos, compositores, etc. Viajando libremente. Por si acá, los sábados vamos a estar con los compositores, con los compositores, aquí, con el computador, con compositores. Este sábado los dejo invitados a las 7:30, vamos a estar con Bach y el clavecín bien temperado. Se fijan, entonces estoy tratando de mostrar un ejemplo bien interesante, bien atractivo, de un compositor del siglo XX. Lo vamos a mostrarlo de nuevo. ¿Dónde está? Aquí está. Béla Bartók, un gran pedagogo, gran pianista y gran compositor, que vivió mucho tiempo, perdón, que a veces reviso los videos después y me doy cuenta que lo dejo muy poco rato. La foto, ahí sí. Compositor, pianista y pedagogo, un gran pedagogo de la música para piano, o sea, el profesor de piano. Y él vivió mucho tiempo en Hungría y después se fue a Estados Unidos, donde terminó su vida en Estados Unidos. Ya, las razones ahí no las tengo. No vamos a hablar de lo que. Esto es solamente para mostrar estos ejemplos de cómo en el folclore de algunos pueblos de Europa se mantiene, o principalmente todos los pueblos europeos, se mantiene esto de la modalidad. ¿Ya? Entonces voy a tocar otro ejemplo. Lento para que lo... Eso podría ser fácilmente, miren, noten, esto me acabo de dar cuenta yo, fácilmente música nortina. Como les estaba diciendo, en el folclore americano también se descubre eso. Los modos, las modalidades. Aquí hay acordes menores, obviamente, pero tienen un aire modal. Entonces... Esto, por ejemplo, voy a tocar de nuevo estos acordes. Eso nos lleva de nuevo a estos sonidos como antiguos. Voy a tocarlo ahora a tiempo y fíjense lo interesante, cómo se parece a la música andina, altiplánica, incluso nortina.
Voy a mostrar otro ejemplito después. Entonces, les vuelvo a contar a los que se están ahí integrando. ¿Se fijan? Entonces, modalidad, que quiere decir modos, escalas antiguas, por llamarlas así, y tonalidad, escalas nuevas, escalas reconocibles para todos nosotros. Do mayor, re mayor, sol mayor, tono, eso se dice tonalidad. Y modalidad es lo que nos lleva a una sonoridad antigua. No tengo los modos acá, no los vamos a ver tampoco nunca, pero es para hacerse una idea, obviamente. Esto no es una clase de música como en la universidad, ¿verdad? Cuando uno está ahí. Pero es para acercar esto, para que uno entienda, porque a veces uno escucha cosas, o por ejemplo, estamos un rato, ¿verdad?, escuchando esto, vamos a ponerlo nuevo, el canto gregoriano. Escúchenlo un poquito, y nos lleva a una sonoridad distinta, inmediatamente. ¿Ya? Y eso por la ausencia de esta escala. La ausencia de eso y la presencia de otro tipo de escalas que dan esta sensación de algo antiguo y de algo también que permite como este vuelo también de esta música, que como que no, inmediatamente no vuela. Bueno, pero ahí no nos vamos a meter tanto en eso. Y otra, si escuchamos también, un segundito, esto que estaba escuchando al comienzo, justamente una danza húngara, escuchen, antigua, del siglo XIII, del folclore, que es con lo que partimos hoy día el programita. Escúchenlo un poco. También tiene una sonoridad antigua, porque está escrito en estos modos, en estas escalas antiguas. ¿Se fija? Una danza húngara. Después la voy a colocar de nuevo un poquitito en una pequeña pausa que voy a hacer para que la escuchen bien. Entonces, una danza húngara del siglo XIII. Y como les comentaba, nuestro amigo aquí, el compositor, no sé si tengo otra fotito ahí de él, discúlpenme, el compositor Béla Bartók, bueno, compositor húngaro del siglo XX, lo que él hace es rescatar el folclore húngaro, llevarlo, estas músicas antiguas, llevarlo a la partitura y construir libros, escribir libros sobre todo para la pedagogía, pero también obras de él, voy a mostrar ahí un pedazo, de una obra más para piano, más para concierto, y imprimir un sello de modernidad, música folclórica y música clásica, o sea, música académica en el sentido de pedagógica, todo o sea, esa es la genialidad, todo para la creación del pianista, para la formación, perdón, del futuro pianista, del joven o niño futuro pianista. Eso. Voy a mostrar otro ejemplo más que en realidad es interesante este compositor, así que, por ejemplo, escuchen la mano izquierda lo que hace. Se parece a esto, mira. Escuchen de nuevo acá. Me van siguiendo. Díganme si van escuchando bien, van siguiendo, van entendiendo. Está interesante, está fome, está aburrido, quieren escuchar otra cosa. Escuchen, miren. El bajo, hay un continuo, una música que... El continuo, un bajo que es como una línea que va permanente, que no se interrumpe nunca, que es como que genera una sensación del tiempo también como de permanencia, en las danzas principalmente, eso, ese continuo ya está en esta danza, por ejemplo, antigua del siglo XIII, danza húngara, y en todas las danzas medievales en general, ¿eh? Se pueden escuchar, aparte de la melodía que está sonando arriba, perdón, de un instrumento de cuerda, estaba tocando un instrumento, que no es un violín seguramente, es un instrumento de cuerda o un violín húngaro antiguo, no tengo la información. ¿Se fijan? Hay un bajo, un plano en la base, que es un continuo. Ya. Y ahora escuchen ese mismo continuo acá, en esta pieza que se llama Children's Dance, o sea, danza de los niños, como una ronda, es una ronda infantil.
Estoy tocándola lento, para que escuchen. De nuevo con esos elementos modales antiguos y elementos de tonalidad, los dos elementos juntos, y del folclore. Entonces estaba tocando lento, el mismo bajo, ese mismo continuo típico de la danza folclórica, de las danzas medievales, llevado al piano y a un libro de pedagogía pianística. Ahí está la gracia. Y construyendo una pieza bonita, una obra. Voy a tocar la mano derecha ahora, que es la melodía, así como escuchar la melodía recién del violín. Repito de nuevo. Vamos a volver con estas cosas, así que para los que quieren estar todos los miércoles van a ir entendiendo cada vez más. Para los otros tienen que sumarse nomás y de a poquito. Ya. Voy a... ¿Se escuchan el bajo? Y la melodía del... que va haciendo este violín, que además tiene ¿verdad? Suena como una música muy oriental, ¿no? Que ahí los pueblos en Europa uno cree que todo es súper europeo, pero en realidad antiguamente estaba todo bien mezclado, había mucho, hay mucha, siempre en la música sobre todo, pero en general en el arte, hay mucha influencia de los pueblos árabes, por ejemplo, en la época de las cruzadas se produjeron mucha influencia de los pueblos árabes en la música, en esta música europea. En general hay mucho, entonces nos suena a veces como una cosa medio oriental y es por eso. Y también por la cercanía que tienen, por ejemplo, Rusia ¿verdad? Con los mongoles, con la parte de Mongolia, Turquía, donde hay un mundo oriental en realidad. Entonces uno piensa que Europa es todo así, se nos ha generado esa imagen que es todo como occidental, estrictamente occidental, y no es así. Y la música describe eso, o sea, nos da ese dato. Ya, entonces acá en la derecha hace lo mismo el violín. O sea, es otra melodía. Ya voy a tocarla del bajo de nuevo, lento, para escuchar este continuo. Etcétera. Y ahora lo vamos a escuchar a tiempo cómo se toca, para que vean el efecto. Es una danza llevada al piano para una finalidad pedagógica con elementos folclóricos húngaros de este compositor Béla Bartók, ya que es un compositor muy, muy importante, muy interesante. Ya, hay muchos ejemplos más. Acá, por ejemplo, voy a tocar otro pedacito, otra música que también nos lleva a estas cosas, a estas escalas como antiguas, ¿ya?
todo esto de acá y eso es un modo, una escala modal. Si yo lo toco de otra forma, nos lleva a ese ambiente antiguo. Entonces, y está mezclado con elementos modernos, con acordes modernos. Esto, moderno, entre comillas, ¿ya? Para los que estuvieron el sábado, que lo veíamos en Prokofiev. ¿Ya? No sé si está muy denso lo que estoy hablando, díganme. Y quiero ver si se entiende, porque ese es el tema. Se fijan, estamos viendo, nos metimos un ratito en un compositor que de origen húngaro, que toma elementos del folclore, de la tradición húngara y los lleva a la música clásica, por decirlo así. Este también tiene... Este por ejemplo es una danza, literalmente, Drinking Song. Aquí tenía dos canciones. Siempre con el carácter de lo infantil para la enseñanza del piano. Entonces aquí tenemos un ejemplo, lo voy a tocar lento, de nuevo de otra danza folclórica, húngara. Eso es típico, ¿verdad? Si uno escucha de la música húngara, la música de los gitanos. No nos olvidemos que ahí está también la presencia del mundo gitano en Europa. Acá hasta que se me haya perdido el... Uy. Entonces, retengan esta imagen de nuevo. Disculpen si repito, pero es como para los que se integran después y todo. Ya. Gitanos, en Hungría. Cambié la silla porque sonaba mucho, ¿no? Cambien, escuchen vean, retengan esa imagen y escuchemos esto, con esa imagen. Entonces ahora lo voy a tocar más rápido para que vean. Aquí más que elementos de la escala antigua que están ahí entre medio, mezclados con escalas menores, está el elemento de la danza. Entonces una danza húngara, sí, húngara, eso. O gitano, pensar en el mundo gitano, pensar en eso. Eso. Estaba viendo a ver si había otro ejemplo.
Ahí después voy a mostrar este acá. ¿Ya? Así que nos queda un poquito de tiempo. Ya, vamos a ir en otro. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, o alguna sugerencia o algo que siempre haya querido. Aquí podemos ver diferentes temáticas, no solo compositores. Ahora me metí en este compositor de la Bartók, pero yo quiero ver de todo aquí. Estilos también, qué significa, por ejemplo, no sé, la fuga, la sonata, ¿se fijan? Voy a correr el tachito que... tachito lo correr. Ya, que se vea un poquito. Así que hoy día estamos con silla nueva. Entonces eso, veíamos, a propósito de nada, para seguir en estos viajes libremente, aquí hay una tienda, o sea, un taller de lutería, de los luthiers, como los Les Luthiers, como los humoristas argentinos, pero estos son los antiguos luthiers, bueno, y que hasta el día de hoy existe esta tradición, que son, a veces nos olvidamos de los constructores de instrumentos, ¿no? Ahí hay un taller, que son los luthieres, la lutería. Importante a veces recordar que los instrumentos se deben gracias a estos constructores. Y que, bueno, en eso hay muchos mitos, hay mucha historia, pero cada época cada época de la historia tiene instrumentos que predominan, de la historia de la música, estamos hablando de la música occidental, instrumentos que van desapareciendo también y que solamente quedan en la práctica musical de esa época. Por ejemplo, el famoso laúd, no sé si lo conocen, no tengo una imagen acá, pero el laúd, que es como esta guitarra antigua, esta guitarra de la Edad Media, del Barroco, Renacimiento, etc. Y que es un instrumento que solamente se ocupa para tocar música de esa época, después quedó como en desuso, por decirlo así, ¿no? Los compositores no siguieron componiendo para estos instrumentos. Eso pasa con muchos instrumentos construidos en una cierta época, pero que después van a ir desapareciendo de la práctica, más no desaparecen totalmente de la historia, porque afortunadamente se mantiene el vínculo con las músicas de esa época. Es bien interesante pensar esto para que lo reflexionen. Vamos a poner de nuevo la musiquita de hoy, esta danza búlgara de fondo. Reflexionar que a veces es interesante, nosotros vivimos en una época histórica donde tenemos acceso a internet, primero que nada, que es un gran cambio en la música, porque podemos llegar y escuchar la música que queramos. Vivimos una época donde tenemos el acceso, tenemos la posibilidad de justamente mirar hacia el pasado y ver toda la tradición de los músicos, de los compositores, y poder disfrutar con esta distancia. Eso es un privilegio. Hay que pensar que, pongamos una persona que vivía en la época de Mozart, estamos hablando de 1700, conocía lo que se hizo antes, pero no conocía lo que iba a venir después. Beethoven, el romanticismo, del siglo XX, ¿verdad? Ni se imaginaron esos compositores o esa gente, o a lo mejor algunos sí, de lo que iba a ocurrir más adelante en el tiempo. Entonces, siempre hay que pensar eso, que tenemos que sentirnos privilegiados de poder acceder a la música de diferentes épocas, y en formatos como una grabación, por ejemplo, o tener la oportunidad de escuchar en público, en vivo, etc. Eso es bien interesante. Y lo otro que es interesante de ponerse a reflexionar a veces es que son épocas que en el fondo no las conocimos directamente, no estuvimos ahí, pero cuando escuchamos esas músicas nos podemos trasladar. Por eso que yo hablo de viajar por la música, porque finalmente si yo me pongo a escuchar esta música, bueno, algunos le pueden dar ganas de bailar, pero inmediatamente nos lleva a esa época, a la media, o no solamente por las películas, ya por las películas han chacreado, el cine ha chacreado un poco la cosa, porque te crea una imagen muy caricaturesca de la uno se imagina, no sé, un caballero medieval o un castillo, un rey, pero eso no es lo único aspecto de la Edad Media. Ya, no sé si me entienden. Se fijan, entonces es importante a veces pensar en que los diferentes periodos tuvieron su propia música, su propia manifestación, y mucha de esa música va a quedar en el tiempo. Entonces, por ejemplo, la música de Beethoven es de un periodo, pero él
su temperamento, su personalidad, como el de muchos otros compositores del pasado, entre comillas, lo mismo pasa con Bach, tienen mucha actualidad, porque lo que ellos están hablando finalmente son las mismas pasiones humanas, los mismos rollos, los mismos problemas, las mismas búsquedas o anhelos espirituales, ¿verdad?, del ser humano. Entonces no están haciendo nada distinto de otro ser. Entonces finalmente por eso es que tiene una actualidad. Pero lo importante es no caer en pensar en que esta música, por ejemplo, digo, música de Beethoven, qué aburrido, qué fome, es una música antigua de hace 200 años atrás. Si lo piensan 250 años atrás, no es tanto tampoco. Y además, no tiene nada aburrido cuando uno se coloca en los zapatos del compositor y dice, qué interesante la vida de este compositor. Uy, se parece... Por ejemplo, a mí me echaba la talla de repente porque durante mucho tiempo me cambiaba mucho de casa. Y siempre andaba con mi piano de cola a cuesta. Y era algo que tenía unos amigos pianistas que me decían, hoy te parecía a Beethoven, que tendría a hacer lo mismo en el año Beethoven. No es que uno, guardando las comparaciones, pero uno dice, entonces uno va buscando los comportamientos que son humanos, que son similares, ¿ya? Y además siempre se enojaba con la arrendataria y a mí me pasaba un poco lo mismo. Entonces ese tipo de anécdotas cuando uno estudia la biografía de los compositores se entretiene mucho porque al final se da cuenta que son personajes muy humanos, y que su música también lo es. Entonces la academia, como hablábamos la otra vez, el concierto te pone al intérprete allá, la academia también, en un libro pesado y no te hace acercar. Y aquí termino la idea, y no nos permite de pronto darnos cuenta que esta música, por ejemplo, compuesta por Beethoven, supongamos en el año 1700 y tanto, 1750, tiene la misma actualidad al día de hoy. Y no solamente representa su época, porque de hecho la música de él fue totalmente rechazada en su época. Mucha, no toda, pero gran parte de su obra fue muy criticada, fue encontrada muy moderna, muy distinta, no era el gusto de la época. Se fijan, me dicen si están bien, si no está aburrido lo que estoy contando, pero eso, yo les comento esto porque no tenemos, lamentablemente, la educación a veces musical se concentra, no sé, en ciertos aspectos nomás de la música, pero a veces es bueno entender que las prácticas musicales también y los compositores vivieron en periodos determinados históricos, pero que su música trasciende. Hay que entender siempre eso, trasciende porque nos habla de aspectos actuales también. Ya, miren, y a propósito de eso, vamos a seguir con no importa con esto del compositor que estábamos viendo recién. ¿Dónde era? El Bela Bartok. Aquí, por ejemplo, yo le estaba mostrando hace un rato Bela Bartok. Le estaba mostrando hace un rato, vamos a seguir con esto de las danzas húngaras. Le estaba mostrando hace un rato un ejemplo de una música escrita para niños y para pedagogía, para enseñanza, donde él incorpora estos elementos de la música gitana, de la música húngara. Estas danzas, estas escalas de ese tipo. Y ahora voy a tocar un pedazo de una suite que ya es más moderna y está escrita para ser tocada en conciertos, es como parte del repertorio de los pianistas. Ya en la suite Opus 14 se llama, compuesta en el año 1916. Entonces voy a tocar una parte lenta en la mano derecha. Es una melodía clara aquí, voy a tocarlo ahora un poquito más rápido, que tiene un carácter de danza. Está tomado evidentemente de alguna danza popular, pero está transformado del origen popular o folclórico llevado a
una obra para piano y con una cierta dificultad más virtuosa, y además de eso se agrega armonías ya, acordes que ya no son modos antiguos como los veíamos antes, sino que no solo folclóricos, sino que ya también modernidad, acordes más acordes más modernos. ¿Ya? Etcétera. Ya mezclado con el elemento folclórico, modernidad y, bueno, música de concierto en realidad. Como decía Bela Bartók, era un gran pianista, compositor y pedagogo. Un profesor, gran profesor de piano. Entonces voy a tocar la melodía. Y el bajo va a ser esto que va a marcar el elemento rítmico de la danza. Lento primero, para que lo escuchen. Lento, ¿ah? Etcétera. Lo voy a hacer ahora lento, de nuevo, las dos manos para que vayan escuchando, reconozcan los elementos rítmicos de lo que sería una danza antigua, llevada a algo moderno. Ya le voy a tocar el pedacito ese completo, rápido. Ya, y ahí se pone más moderna la cosa, siglo XX, otra música. ¿Ya? Eso. Hablando un poco, explicando un poquito de este compositor y de esta música, entre comillas, mezcla de folclore, mezcla de tradición folclórica, con elementos modernos y con elementos como pianísticos, muy propios de la literatura para el piano. ¿Ya? Eso. Son las 8:30. Me esperan un segundito, voy a hacer una pequeña pausita. ¿Ya? Un segundito, por favor. If you work in a team, you've got to try Monday.com. Go to Monday.com and manage all your team's work on a platform that's easy to use. So easy. Whether it's projects or workflows, you can track your team's progress visually, any way you want. It makes working together clear and more organized. And teams
Ya, díganme por favor los que están por ahí. Saludos a los que están escuchando. Como les decía antes, hace un rato, los días miércoles vamos a estar siempre acá a las 7:30. Los días miércoles vamos a estar siempre a las 7:30. Volví ya de la pausa. Nos queda media hora. Estas son clases cortitas, viaje por la música los días miércoles a las 7:30. Para los que siempre veo ahí que hay varios que ya siempre están. Entonces, para contarles, porque como hay más movimiento, viene septiembre y todo. La próxima semana tenemos descanso, tenemos pausa. Y nos vamos a reencontrar en la semana del 13, que sería por ahí, un poquito antes del 18. Vamos a estar con algunos programas ahí especiales dedicados a lo mejor a la música chilena, a los compositores chilenos, aprovechando que estamos en época. Así que ahí vamos a preparar un especial para un día miércoles, yo creo, dedicado a la música chilena, lo más probable. Así que la próxima semana les cuento que vamos a estar en este espacio de... Vamos a colocar acá una música de violín de fondo, un compositor. Voy a contarles como les digo, hoy día estamos viendo viaje por la música, un poquito de historia, un poco de compositores, un poco de estilo, diferentes conocimientos para hacerlo accesible, compartirlo, porque así, mientras uno más, el otro día no sé dónde leía eso, pero mientras uno más no sabe, sino del saber como de conocimiento erudito, sino que mientras más uno conoce, más puede disfrutar, escuchar la música. Mientras más información tiene, no intelectual, sino que información, me recuerda la danza que el otro día escuché que de veras que hablaba, esto también parece una danza, esto también parece algo folclórico, qué interesante, esto suena como antiguo, en realidad, no sé, cualquier cosa. Uno tiende a reconocer mejor, y para eso no hay que ser un entendido, simplemente aprender a escuchar. Aquí les voy a mostrar, les quería mostrar un poco las prácticas, hablar, reflexionar, nada más que... aquí están los anuncios ahí. Bueno, como les contaba, las épocas musicales, ¿verdad? Y las prácticas musicales, las prácticas de conciertos. Nosotros pensamos que los conciertos se hicieron siempre, y no. La práctica, la sala de conciertos, que es tan habitual en el siglo XX, esto del pianista, por ejemplo, el violinista, la orquesta ahí, el solista, la ópera obviamente, pero la ópera es un mundo aparte. La ópera es como casi, yo siempre digo lo mismo, la ópera es una realidad aparte. Escuchen un poquito. Ahí lo vamos a dejar de fondo para hablar un poquito. Ya les voy a decir quién es y vamos a dedicar estos últimos minutitos, 20 minutitos, que vamos terminando, sí, cortita esta clase. Vamos a dedicarlo a hablar un poquito de otra época, ya un compositor.
como les decía, estos viajes por la música, entonces en otro momento nos dedicamos más a los compositores en profundidad, chuta, que se cae. Entonces, les está diciendo la práctica musical, esto de los conciertos. Acá, por ejemplo, hay un concierto, una orquesta con una violinista, un violinista. Nace, de alguna manera, en el siglo XIX, ahí agarra fuerza. Y en el siglo XX nosotros estamos acostumbrados a ir a un concierto, entrar a una sala, pagar una entrada, bueno, en el rock, obviamente, en el pop, pero también en la música clásica vemos, ahí está el intérprete, pero eso no siempre fue así, porque la música tuvo otras prácticas. En las casas, aquí vemos un salón, una casa donde se tocaba ahí la música. En forma profesional, el sentido del músico profesional, eso es muy de la universidad, muy de la academia, y se fue generando con estas situaciones de los conciertos. Si se va borroso es porque el lente o sea, la cámara hace foco, se ve borroso de repente por eso. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una música, estamos en el pleno periodo del barroco, esto, claro, 1610, por ejemplo, Renacimiento. Entonces, música practicada en la casa, están ahí, música practicada también en los salones, y eso bueno, y como veíamos acá, ¿verdad? Música practicada por el pueblo, por los campesinos, y acá tenemos al siglo XX, Debussy, que él hacía siempre, le gustaba hacer se parece a uno que conozco yo, sus conciertos en su casa, unas tertulias musicales. Y ahí mostraba las obras que componía, y él abogaba por una música más bien de ambientes privados, no de conciertos, odiaba la música de conciertos, la situación de conciertos. Acá tenemos, por ejemplo, otra imagen de una tertulia musical o músicos tocando estamos incluso en el siglo XIX, donde se mantiene la práctica de tocar en las casas, las famosas tertulias, la práctica de tocar en las casas. Eso no tiene nada como que acá, por ejemplo, miren, ya más de la aristocracia, ¿verdad? La música de salón, gente bailando ahí, el piano es como la radio antigua, entonces la música animaba las fiestas también, el piano, pero se escribían muchos valses, mazurcas. Era la radio antigua, entonces estamos hablando del siglo XIX incluso, ¿ya? Entonces, pensar las prácticas musicales. Y esto, por ejemplo, si uno lo piensa ahora, todo esto de la pandemia, toda esta cuestión, nos ha obligado a los músicos a desarrollar una nueva práctica, que es el concierto online. Y la nueva práctica. Y qué interesante. Bueno, aquí por ejemplo vemos una imagen de Beethoven, es un cuadro. Voy a dejar ahí un cuadro idealizado de Beethoven, donde está tocando violín ahí, y están los amigos ahí, algunos están ahí pasándola bien apesadumbrados escuchando esta música dramática de Beethoven, en el año Beethoven. Tenemos un especial de Beethoven por ahí por acá. Se fijan entonces la música de... Aquí por ejemplo vemos a un compositor con su esposa, Edvard Grieg, un compositor con su esposa cantante noruego, practicando la música en su casa, él tocando piano y ella cantando ahí. Es un retrato, un dibujo. Bueno, obviamente que la música de él se tocó en conciertos también, pero voy a eso. Seleccioné aquí unas imágenes bien interesantes, después las vamos a repetir en otro momento. Aquí vemos a Mozart ya en los últimos días de su vida componiendo las últimas obras, en donde se reúnen músicos a terminar. Esto es bien interesante, este cuadro es bien impactante, porque él está ya dejando su cuerpo físico y está componiendo las últimas notas del Requiem. Y está acompañado ahí por su esposa y está por los cantantes, y bien interesante esa pieza. Y los músicos ahí para leer la música. El que está al centro es Mozart, es un cuadro, obviamente, una pintura. Eso, ¿se fijan? Ya. Ahí imágenes que seleccioné para comentar, para hablar. Y les mostraba recién acá, y para ir terminando, les quiero mostrar un poquito, nos vamos a pegar un salto en la música. La reflexión que estaba haciendo recién entonces era en relación a la situación de la música de concierto. No una crítica a la música de concierto, pero que pensar que la música no siempre fue practicada, como le mostraba recién los curitas, esta música del canto gregoriano, los curitas la hacían los monjes en su monasterio, la practicaban ahí en la misa y como algo cotidiano además, como un arte cotidiano en su monasterio, en su lugar ahí de confinamiento, también confinado. Y
y acá, ya, les voy a mostrar este compositor que se llama Felix Mendelssohn. Lo que escuchamos ahí de fondo. Vamos a escuchar de nuevo todo de fondo para que pongan atención un poquito. Y ahí terminamos, con este compositor. Muy interesante, porque bueno, algún día vamos a hablar de ese tema que es bien interesante, bien polémico, que tiene que ver, por ejemplo, con la música, el uso político de la música, o por ejemplo los nazis y la música, una cuestión bien interesante. Porque aquí tenemos un compositor del siglo XIX, uno de los grandes desarrolladores de la música en Europa. Él invirtió mucha energía, mucho tiempo, mucha fortuna también en crear orquestas, en crear teatro, en crear conservatorios. Fue un gran como líder de la música, ¿ya? Felix Mendelssohn, un compositor de origen judío-alemán. Y eso, aquí vamos después, en algún momento, vamos a hablar de una cuestión que es muy polémica, porque, por ejemplo, en Alemania se tiende, no sé si hay alemanes escuchando, pero no importa, se tiende, los alemanes son muy orgullosos de su música y ellos se creen muy dueños de la música por lo demás, ¿no? Y eso es bien fregado. Nosotros, cuando uno viaja, por ejemplo, es bien fregado verlo eso, y el racismo de esas cosas es cierto. Y es mucho como nosotros, nuestro Bach, nuestro Mozart, nuestro Beethoven, todo eso. Pero cuando aparece un músico, por ejemplo, que es de origen judío-alemán, porque no solamente judío, les queda un poco ahí, y es un músico súper importante porque fue el músico que redescubrió a Bach. Sin Mendelssohn, sin este compositor, el sábado, les dejo al tiro el dato, vamos a estar con Bach. De nuevo, ahí vamos a hablar de Mendelssohn también. Sin Mendelssohn, la música de Bach no se conocería como la conocemos hoy día. Entonces, a este compositor, que es de origen judío, por ejemplo, judío-alemán, los alemanes les cuesta un poco así como decir, sí, en realidad sí, gracias a él. Y esto que les estaba mostrando acá, vamos a hablar un poquito de Mendelssohn. Aquí estamos en siglo, nos fuimos para el romanticismo, nos saltamos varios años lo que estamos viendo de esta danza húngara antigua con este compositor del siglo XX. Ahora nos fuimos para atrás, digamos al siglo XIX, comienzo del siglo XIX, 1800. No, perdón, yo mostré otro monito, nada que ver, me equivoqué. Acá está, sí. Acá estaba, me equivoqué, el otro era Bach. El niño que mostré antes era Bach, bueno, pero igual tiene relación con... Ahí está sentado el piano Felix Mendelssohn, y su padre al lado fue un banquero, obviamente judío, banquero judío, una persona, pero además dedicado al arte, a la música, invirtió mucho dinero en la educación de su hijo, y su hijo, y no solo su hijo, sino que su hija Fanny Mendelssohn, Fanny Hensel Mendelssohn, fue la hermana de Mendelssohn, los dos, ambos grandes pianistas, grandes compositores, pero sobre todo Fanny, la mujer. Y a ella, por ejemplo, con todo los últimos también movimientos feministas, con toda la fuerza que ha tomado eso en el mundo, desde hace rato ya que se le ha redescubierto como una de las grandes compositoras de la historia, mujer compositora, mujer pianista, que lamentablemente, por todo lo que sabemos en su momento, tuvo que, no tanto por la familia, sino que por el ambiente como aristocrático, un poco en el que se movía toda esta música, hacerse un poquito al lado y quedar oculta detrás del Felix Mendelssohn, que era su hermano, por ser hombre y todo eso. Eso es verdad, eso es cierto. Pero no con un rechazo, por si acaso, no fue una actitud como de rechazo hacia la música, sino que al contrario, porque Mendelssohn apoyó mucho la labor pianística y instó mucho a Fanny, su hermana, a que compusiera. Voy a tocar un pedacito de la obra de Fanny Mendelssohn, que en realidad es muy interesante, y
Y después de ahí, y ahí termino con una canción sin palabras de Mendelssohn. Ah, lo que les mostraba acá. Bueno, estaba, perdón, disculpen, yo sé que hay gente que le carga que uno sea tan desordenado, pero no importa. Somos así nomás. Y ahí está el padre Entonces miren, Mendelssohn ahí sentado al piano cuando pequeño. Y esto es bien interesante, bien bonito porque es una acuarela realizada por el propio Mendelssohn, que era un gran acuarelista. Fíjense la magnitud de esto. La obra es una obra pictórica. Claro, uno dirá, bueno, no es Leonardo da Vinci, no es no sé qué, pero bueno, para hacer esto yo creo que hay que ser bastante genial. Y él aparte entonces era dibujar, es una acuarela que formaba parte de la formación, digamos, de la educación de estos compositores. Pero en eso estuvo el padre de Mendelssohn ahí poniendo las lucas para eso, porque ya. Entonces, esto es de la hermana de Mendelssohn, como decía, Fanny Mendelssohn, que es una compositora y una pianista que con el tiempo ha ido agigantándose su imagen y se han ido encontrando cada vez más partituras. Y se ha llegado a pensar que este es un libro que se llama Canciones sin palabras. Eso está en alemán ahí donde dice Lieder es canción, Hone es sing, y Worte, como Worte, que es muy parecido al Lieder es canciones, en plural, canciones, Hone, mi alemán, y Sinn y Wort es palabras, canciones sin palabras. ¿Cómo estamos de tiempo? Sí, vamos terminando, chuta. Yo quería parar. No, nos quedan. Partimos a las 7:30. Estamos bien, justo para ir terminando. Entonces, muchas de estas canciones sin palabras que están acumuladas en este libro, que son bellísimas, vamos a hacer un especial por ellas. Esto no es el especial de Mendelssohn. Estas canciones están atribuidas todas a Mendelssohn, pero en el último tiempo se ha especulado de que muchas de estas fueron compuestas por Fanny, por su hermana, pero que tuvieron que aparecer publicadas con el nombre de Mendelssohn porque era como en la época mal visto que una mujer fuera compositora o pianista. No por la familia, sino que por el entorno. La familia siempre apoyó, como les decía, el desarrollo musical de Fanny Mendelssohn. Fanny Mendelssohn estuvo, la hermana, casada con un pintor, y su esposo, un pintor, también siempre la apoyó en que fuera pianista. No había una discriminación, por ser. No era con ese tema. Pero sí se cuidaban porque era la aristocracia de la época, entonces se cuidaban de eso. ¿Ya? Voy a tocar una parte nomás porque esto tengo que prepararlo, pero para que aprecien la belleza de esta música y lo interesante que es escuchar una música compuesta por una mujer, una sensibilidad igual distinta. Seguiría, esto va a quedar pendiente para la próxima. Tengo que estudiar. Voy a mostrar otro pedacito de otra parte, de otra música. Esta me la sé un poquito más. Esto no está preparado, lo improvisé ahora porque estamos hablando de Fanny Mendelssohn, la hermana de Felix Mendelssohn. Pianista y gran compositora.
compositora, mujer. Voy con esta. Voy a tocar una vez lento para que así lo aprecien y así aprovecho de mirarlo. Ya, una muestra nomás, no está preparado, así que me disculpan ahí, pero para que aprecien un poquito el carácter de esta música de la hermana de Mendelssohn, compositora y pianista mujer, siglo XIX. Y ahí vamos a terminar con una pieza de Mendelssohn y con eso cerramos, ¿ya? Ahí la vamos a preparar mejor. Muy difícil y mucha la música que compuso Fanny Mendelssohn es de alta complejidad pianística, bien virtuosa, por lo tanto se deduce obviamente que era una gran pianista y mucho mejor, dicen que mucho mejor que su hermano, bueno, empiezan todos, que al final es mejor que el hermano, Félix Mendelssohn. Así que, como les contaba, de este compositor que fue bien importante y porque estamos hablando de esto de las prácticas musicales, un poco para contextualizar. Prácticas musicales, situaciones de conciertos, música que se practica en las casas o no, o en las iglesias. También durante mucho tiempo la música fue practicada efectivamente. Disculpe que voy a ver los comentarios. Ya, yo hoy día no es la charla concierto, sino que es clase cortita, pero veo que ahí de las canciones eso. Sí, justamente ahí, gracias a Santiago Marín, saludos. Fue rechazado por Liszt y Wagner porque lo consideraban clásico. Sí, por Wagner también fue rechazado por otras cosas. Pero vamos a hablar otro día de esa temática bien polémica. Gracias y saludos a Santiago, Carolina Badel, Elisa Pontigo, Ricardo Pontigo, no, Roberto Castillo, sé que están por ahí. Así que voy terminando con esto, porque hoy día, como les decía, es un viaje por la música, una charla cortita, y el sábado nos vemos con la charla concierto con Bach, a las 7:30, Bach y el clavecín bien temperado. Ahí vamos a hablar un poquito más de él. Entonces, ¿por qué se llaman? Muy brevemente, estamos hablando de esto de las prácticas musicales, que eran mucha música de salón, mucha música también de tertulias musicales, no solamente la situación de concierto. Tenemos las canciones sin palabras, que son, como dice su nombre, literalmente canciones, pero que no tienen texto, donde habitualmente debería haber un cantante, que es en este género del lead, un cantante con un texto. Hay solamente piano. Y el piano hace la vez el pianista hace las veces del cantante y del piano. Voy a tocar la melodía. Eso debería ser el cantante, ¿ya? Y imagínense, cantante lírico. Eso lo debería cantar un cantante.
acompañado por un piano, pero no está el cantante, sino que está solamente el piano. Por eso que se llaman canciones sin palabras. No tienen texto, porque en general las canciones llevan el texto con el cantante que está contando una historia, relatando o un poema, y el piano va haciendo como, entre comillas, acompañamiento, pero es el dúo, el piano es el complemento. Ya, cortito, porque voy a hacerlo lento para que... Este sería como el acompañamiento del piano. Ese es el acompañamiento, ¿ya? Y la melodía, como decía recién, es esta. ¿Ya? Y juntos generan esto, lento. Entonces está la melodía, que es la canción sin el texto, y el acompañamiento del piano. ¿Se fijaron? Entonces entró el piano primero como acompañamiento, como fondo musical, creando el ambiente. Ahora entra el cantante sin texto en el piano. De ahí que se llaman canciones sin palabras, que son preciosas, algunas bien difíciles, otras no tanto, y vamos a hacer un especial de esto, ¿eh? Pero hoy día solamente un comentario nomás, comentario. Así que ya, nos vamos despidiendo. Les agradezco a todos los que hayan estado. Muchas gracias, Jaime Sanmay, contigo, Santiago Marín Arrieta, gracias a la Fundación Arrieta por su auspicio, patrocinio. Pueden igual hacer aportes los que quieran, obviamente. Ricardo contigo, Carolina Badel, Roberto Castillo, la familia, gente que siempre están ahí viendo. Así que hoy día es como esta clasecita cortita, para no cansarse tanto, y el sábado nos vemos mañana con tarot y todo eso, para los que están ahí atentos. Mañana a las 8, tarot, vamos a hablar ahí temas bien interesantes. Y el sábado estamos con ¿cómo se llama? Con Bach, ahí el concierto, ya más charla concierto. Así que gracias a todos por estar y nos despedimos con esto de Mendelssohn, Canción sin palabras. Palabras.
hasta el sábado entonces nos vemos con Bach, la charla musical. Espero que hayan disfrutado este pequeño espacio, esta clasecita, este viaje por la música. Y eso. Así que saludos de nuevo a todos los que estuvieron por ahí, conectados, escuchando. Muchas gracias porque eso motiva. Así que nos vemos. Disculpen lo poco hoy día, pero hay que descansar. Tengo que prepararme bien pasado. Así que eso. Nos vemos. Que estén muy bien.